para seguir sus propias enseñanzas, las de Jesús. Versión de apoyo, Nueva Traducción Viviente. Y entramos a Marcos capítulo 7. Y dice allí, versículos 1 al 4, dice, los judíos, y en especial los fariseos, no, creo que esta versión es traducción en lenguaje actual, sí. Y dice, los judíos y en especial los fariseos siguen las costumbres de sus antepasados. Los fariseos era una secta que estaba dentro de los judíos, una secta religiosa dentro de los judíos. Y tenían sus costumbres. Y vamos a empezar a ver cuáles costumbres tenían ellos. En este caso, la de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Esto me recuerda en la casa. Ya me vaya a comer si antes no se ha lavado las manos debidamente, con agua y con jabón. No es ahí simplemente echarle agua y ya. Primero me le echa alcohol, después va y se lava bien con agua y con jabón. Esa era una costumbre de los judíos. No vamos a comer sin antes que se laven bien las manos. Cuando llegan a sus casas después de haber ido al mercado, me hace el favor y no comen nada de lo que compran allá en el mercado sin antes lavarlo bien. Y fuera de eso, lo que usted traiga al mercado, allá de la tienda, o bien sea allá de la plaza de mercado, las verduras, las frutas, me las lava también bien. Me lava todo lo del mercado, todo bien higiénico, y las manos también se me las lava debidamente. Cierto día. Acuérdese de esa costumbre porque eso lo terminamos hasta mañana. Mañana lo vamos a ver en el culto de las 7. Este pasaje lo terminamos hasta mañana. Pero acuerde que está hablando de lavar las manos y lavar la comida, el mercado. Cierto día se le acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley. Vuelve y juega la religiosidad. Esos los religiosos que habían venido a Jerusalén. Habían venido de Jerusalén, estaban allá arriba en Galilea y venían de abajo de Jerusalén, estos fariseos. Al ver que los discípulos de Jesús vieron que Jesús comían sin lavarse las manos, ellos no pasaron primero a lavarse las manos, ni debidamente, ni le hicieron higiene al pan, nada. Comenzaron a criticarlos como buenos religiosos, ¿no? ¡Ay, esos cochinos! ¡Ay! No se lavan las manos. ¡Ay! ¡Uy, tan puercos! Y además nuestra ley de Moisés ordena, es que es por ley, que la ley de Moisés ordena, ahí en Levítico está, que no puede ingerir alimentos si primero no se ha lavado las manos y si no ha lavado los alimentos, a ver. Y entonces le preguntaron a Jesús, verso 5, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que desde hace mucho, pero muchísimo tiempo se han practicado entre nuestros antepasados? La ley lo dice, todo está dicho. A ver, mijito, ¿usted cómo fue que lo educó su mamá María? ¡Ay, qué vergüenza! Eso sí, ¿de dónde vendrá? Que, mire, con las manos todas cochinas y todo eso. ¿Por qué comen sin haberse lavado las manos? ¡Ay, tan puercos! Y dice claro, comenzaron a criticarlo y se le fueron al jefe de ellos, a Jesús. Muestre a ver aquí, porque siempre la religión busca hacer quedar mal a Jesús. Aprendas eso. La religión no busca ayudar a Jesús, busca hacerlo quedar mal. Por eso la religión tradicional le va a decir a usted, ay, no me diga que usted volvió cristiano, porque siempre va a criticar a Jesús. Siempre eso es lo que busca la religión. Siempre. Y en nuestros días sigue siendo igual. Entonces el Señor Jesús le respondió, mire, a veces la pastora me dice, es que usted es muy duro. Mire cómo le respondió a los religiosos. Ustedes son unos hipócritas que vienen a hablar aquí. Mire, se quejan por lavarse las manos. Ay, que no se lavó las manos, qué cochino. Ven, les voy a dar primero una enseñanza. Antes de responderles lo de las manos, les voy a enseñar algo que sí es más importante que dejar de lavarse las manos para comer. Les voy a enseñar, venga y verá. Partida de hipócritas, les dice. Ay, mi papito Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías. Acuerda cómo enseñó la pastora a los niños. Isaías era uno de los secretarios. Ella dice,
Mi papito Dios tenía razón cuando dijo cuando utilizó a su secretario Isaías, y le dijo, mijito, escriba y hágame el favor el libro de Isaías. Y papito Dios mandó decir, este pueblo dice, ese pueblo, sobre todo en el de esos, los fariseos, esos de esas costumbres, dice, ese pueblo dice que me obedece. Te está hablando a ti y a mí también, pero en verdad nunca piensa en mí. Uy, fuerte. Dicen que lo obedecemos, sí, claro, yo obedezco a papito Dios, yo obedezco todo lo que dice la Biblia, pero ni siquiera le está diciendo él, ni siquiera piensan en mí, mucho menos en mi palabra y en obedecer. Si ni siquiera piensan en mí, piensan en otras cosas. Y uno lo ve ahora mucho en los estados, en los perfiles, en Facebook. Dios no aparece por ningún lado. Ni versículo, nada, es que ni pensamos. En otra época sí, ahora nada. Ahora es otras cosas, poemas y sueños y TikToks a la lata, pero Dios no aparece por ningún lado. Y dice que me obedece, pero en verdad ni siquiera piensan en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, uy, fuerte. ¿Qué saca con que me canten? Dice papito Dios. Y pues inventan reglas, esas reglas, como estas. Y luego las enseñan diciendo que yo, papito Dios, las ordené, cuando yo no he ordenado eso. Sin embargo, dicen, ay, Dios ordena, dice en la ley, que hay que lavarse las manos, que hay que lavar toda la comida. Eso dice en la ley. Y después dicen, es que eso lo dice papito Dios. Y dice el mismo, dice, cuando yo ni siquiera ordené eso. Ponen en mi boca cosas que yo no he dicho, como esas, al que madruga Dios le ayuda, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice en la Biblia, nada de eso dice. Pero dicen que Dios dice, que manda a decir que madrugue. Cosas así, se inventan cosas como, mire, dice, ni siquiera piensan en mí. Verso 8, y les dice a ellos, ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus enseñanzas humanas. O sea, prefieren desobedecer lo que realmente quiere Dios. Ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se conocerán mis verdaderos discípulos, en que me aman como yo los he amado. Por ejemplo, eso sí es de Dios. Ahí le dice, no, se inventan cosas es para poder, mire cómo dice, para poder seguir sus enseñanzas humanas. Y de ahí sale el título de la prédica, para seguir sus propias enseñanzas. Se inventan vainas para poderlas decir, ay, mire que aquí Dios, que no. Y fuera de eso dicen, esto lo dice Dios, cuando Dios no ha dicho eso. Es que el Espíritu Santo me reveló para que les dijera, no, eso no ha dicho él. Y a la palabra no hay que añadirle ni quitarle. La palabra solita se explica. Vean, y aquí lo deja claro. Se inventan vainas es para poder seguir enseñanzas humanas. Y aquí les van a hacer una lección importante, mucho más importante que lavarse las manos y la comida. Mire, han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios. O sea, se han inventado cosas para que la verdadera palabra de Dios, hacerle trampa a la palabra de Dios, para poder seguir sus propias enseñanzas. Venga, yo, no, lo que Dios quiso decir fue esto más bien. Y aquí les da un ejemplo. Les dice, mire, les voy a mencionar algo que sí dice Dios en su palabra y que ustedes no cumplen. Se inventan triquiñuelas para no hacerlo. Porque Moisés dijo, o sea, Dios utilizó a su secretario Moisés. Y esto sí dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios. Esto sí lo dice claro. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Mire cómo dice. Obedezcan a su papá y a su mamá. Y cuiden de ellos. Cuide de su papá y de su mamá. Es una orden que da Dios en su palabra. Obedézcanlos y cuídenlos. Y también dijo, el que llegue a maldecir a su papá o llegue a maldecir a su mamá, tendrá que morir. Eso causa la muerte. Donde usted se ponga a maldecir a su papá o a su mamá. Eso sí dice Dios. Eso sí dice su palabra. Y dice que los obedezcan en todo y cuiden de ellos. Sin embargo, ustedes enseñan que un hijo, mire lo que enseñaban estos para hacerle trampa a eso de obedecer y cuidar de los papás. Mire, sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres si les dice,
no puedo ayudarlos, porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. Hágame el favor. O sea, había gente aquí que dice, es que como estoy diezmando y ofrendando en la iglesia, en el caso de nosotros hoy en día, ¿no? Entonces no puedo ayudarlos a usted, no le puedo ayudar con los servicios, o no le puedo ayudar llevándolo al médico, o no tengo tiempo para usted porque estoy aquí en los tiempos del Señor. No tengo ni tiempo para usted, ni para obedecerlo, nada, mire, no puedo ayudarlo. Que todo se lo tengo, se lo he ofrecido a Dios. Por eso les dijo, ahora usted entiende el del lado izquierdo, cuando les dijo ahí en el versículo 6, ustedes son unos hipócritas. Eso es lo que son, hipócritas, que se justifican con estas mismas cosas. Ay, no, es que ofrendo y diezmo, es que no tengo tiempo para no cuidar de sus papás, para no obedecerlo. ¿Qué vienen a decir? Comparado contra esto de lavarse las manos y que si comen con las manos sucias o no, comparado contra esto que sí dice la palabra, porque lo del lado izquierdo, lo de lavarse las manos no lo dice la palabra. Esos son inventos humanos. Esto que sí lo dice no lo cumplen. Sin embargo, no critican esto de no ayudar a sus papitos, pero sí critican lo de no lavarse las manos, que a la hora del té no tiene mayor importancia. ¿Qué les pasa? Partida de hipócritas que dicen que, ay, sí, yo al Señor y pienso en ti, Dios, y te obedezco, ¿cómo no? Y aquí les demuestra eso. Se inventan cosas, pero ni siquiera piensan en mí, como dice el lado izquierdo. Dicen que aman a Dios y lo obedecen, pero ni siquiera piensan en él. Y aquí les demostró con este versículo eso. Digo, o no es así, ni siquiera sus papitos. Y se inventan vainas de, ay, no, es que me voy al culto, me voy a esto, me voy a trabajar para Dios y dejan de eso. Cuando Dios lo dice, cuide de su papá y de su mamá, obedezcan. Mire, yo hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo con doña Briseida, pero la obedezco. Me guste o no me guste. Y a veces sí me saco unas, pero hay que obedecerla, porque eso dice ahí y ya está. Y dice el verso 13, de esa manera, ustedes, les dijo a estos fariseos religiosos, desobedecen los mandamientos de Dios. Ustedes están desobedeciendo los mandamientos. No mi gente, ni ellos por no lavarse las manos. Eso es invento de ustedes, pero ustedes sí la están desobedeciendo para seguir sus propias enseñanzas. Y vuelve, 3 veces les dijo eso. 3 veces les dijo aquí, seguir sus propias enseñanzas, las suyas. Ustedes quieren hacer lo que a ustedes se les antoja, no lo que Dios quiere. No hacen la voluntad de Dios. Y hacen muchas otras cosas parecidas a esta. O sea, le dijo, no es solamente esto. Si vamos a hablar de lo que vinieron a criticarme, tenemos muchas cosas de las de qué hablar. Ustedes lo que quieren es seguir sus propias enseñanzas y justificarse. Y eso no está bien. Y uno de los mandatos es que usted obedezca, dice ahí claro, obedezca y cuide de su papá y su mamá. No solo que cuide de ellos, sino que los obedezca. Y qué enseñanza la que les dejó. Y los trató duro. Sí, así es que uno aprende. Y aquí a los discípulos que lo estaban viendo, yo me imagino el otro, eso, dele señora, hágale duro. Dijo, no, es que esta enseñanza es para ustedes, no para ellos, porque estos son religiosos y no van a cambiar. Los religiosos no cambian, a menos que nazcan de nuevo, es decir, que crean en Jesús. De resto, su vida nunca van a cambiar. Seguirán siendo religiosos hasta que se mueran. La única forma de quitar la religiosidad es convertirse al Señor, creer en Jesús y seguirlo. Y esto era lo que le estaba enseñando a sus discípulos. Ojo, esto es para ustedes. Obedezcan y cuiden a sus papitos, discípulos, los 70 ya de pucho más que tenía. Bueno, yo veré, ¿no? Porque esto les entra por una oreja y les sale por la otra, pero ustedes no. Porque yo quiero que ustedes se reflejen en mí. No me ven a mí que vine a obedecer a mi papá en todo. Hice todo lo que papito Dios me mandó a hacer y a decirles todo. No me quedó nada sin faltar. Y los que queremos llegar a eso, a vernos en Él, reflejarnos en Cristo y ser como Él, como nuestra aspiración, le decimos que sí